Queremos resolver la ecuación exponencial dada. Mirando el lado derecho de la ecuación, observe cómo tenemos 1 dividido entre 9 elevado al poder del negativo. Reescribamos esto usando una propiedad de exponentes negativos. Mirando nuestras notas a continuación, observe cómo a elevado a la potencia de m negativo, que como fracción tendría un denominador de 1, es igual a 1 sobre a elevado a la potencia de m positivo. Esta regla de exponente nos dice que si movemos una expresión exponencial a través de una barra de fracción, ya sea que la muevamos hacia arriba o hacia abajo, el signo del exponente cambiará. Si movemos esto al denominador, el exponente cambia a m positivo. Aplicando esta propiedad al lado derecho de nuestra ecuación aquí, si movemos 9 elevados a la potencia de 1 negativo hasta el numerador, el signo del exponente cambiará a 1 positivo. La ecuación dada es equivalente a 81 elevado a la potencia de x dividido por 2 menos 4. Es igual, nuevamente tendríamos, 9 elevado al poder de 1 positivos sobre 1. Que sabe simplificar solo a 9. Podemos reescribir la ecuación como 81 elevado a la potencia de x dividido por 2 menos 4 es igual a 9. Ahora para resolver esta ecuación exponencial, no necesitamos logaritmos porque podemos escribir 81 con una base de 9. 9 al cuadrado es igual a 81. Esta ecuación es equivalente a 9 alzados elevados a la potencia de x dividido por 2 menos 4 es igual a 9. Observe aquí que tenemos poderes elevados a poderes. Cuando tenemos poderes a poderes multiplicamos los exponentes. Esto es equivalente a 9 elevado a la potencia de 2 veces x dividido por 2 menos 4 es igual a 9. Avancemos y distribuyamos los dos aquí. Tendríamos 9 elevados a la potencia de 2 veces x sobre 2 sería simplemente x, y luego menos 2 veces 4, entonces tenemos menos 8. Esto es igual a 9. Observe aquí que estas dos expresiones son iguales y las bases son las mismas y, por lo tanto, los exponentes deben ser iguales. Sigamos e incluyamos el exponente de 1 a las 9, aquí. A partir de aquí, nuevamente porque son iguales y las bases son iguales, x menos 8 debe ser igual a 1 positivo. Si tenemos x menos 8 debe ser igual a 1 positivo, si sumamos 8 a ambos lados, tenemos nuestra solución, x es igual a 9. Verifiquemos esto realizando una sustitución nuevamente en la ecuación original. Si sustituimos 9 por x en la ecuación original, tendríamos 81 elevado a la potencia de 9 dividido por 2 menos 4 iguales 1 sobre 9 elevado al poder del negativo. Ahora vamos a evaluar ambas expresiones en la calculadora para asegurarnos de que sean iguales. En el lado izquierdo tenemos 81 elevados a el poder de 9 mitades, entonces 9 dividido entre 2 menos 4, entra, lo que equivale a 9 positivo. En el lado derecho tenemos 1, dividido por 9 elevado a la potencia de 1 negativo que también es igual a 9. Porque tenemos 9 es igual a 9. Esto verifica que nuestra solución, x es igual a 9, es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.